Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al aula de filosofía, en la cual hoy tenemos con nosotros a un filósofo que me pidieron por Instagram que comentáramos. Yo no lo tenía en lista, pero pues es una aportación interesante. Además, dado que yo aquí normalmente no suelo trabajar temas cercanos a la fenomenología, pues me parece un contraste interesante con respecto a lo que a los temas que suelen salir por aquí. E incluso, podemos decir, que incluso guarda ciertas relaciones con otros temas que hemos trabajado ya no en el aula de filosofía, pero sí en estas charlas que tenemos en Twitch. Hoy vamos a hablar de Cassirer y de su obra, La filosofía de las formas simbólicas. Es decir, su desarrollo dentro del campo, en relación con el campo de la fenomenología, de la simbolización o de la representación simbólica de el mundo, que incluye, para quien no lo tenga presente, incluye 3 volúmenes. El primero dedicado al lenguaje, el segundo dedicado a los mitos o a las religiones, y el tercero dedicado sobre todo al arte, representación artística. Nosotros aquí vamos a hablar del primer volumen de Cassirer, el que está referido específicamente al lenguaje y la construcción lingüística que tiene que ver con la construcción epistemológica, ¿de acuerdo? Y particularmente, después de hacer una explicación general, voy a detenerme un poco más en la cuestión del espacio, porque me parece bastante representativo. Incluso el propio Cassirer dice que es muy representativo de ciertas ideas que él está desarrollando, el concepto del espacio, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a hacer un repaso más o menos general y después voy a hablar un poquito también de la cuestión del espacio. Cassirer tiene una preocupación principal. ¿Cómo demonios distinguimos la simbolización del mundo? ¿Cómo definimos el hecho de simbolizar, de hacer símbolos, de hacer, pues en el caso del lenguaje, de crear conceptos, en el caso del arte, de representar pictóricamente, o representar de cualquier otra forma, en el caso de las religiones, pues bueno, de trazar símbolos, mitos, etcétera? Es decir, cómo trazamos la distinción entre lo que es el símbolo y lo que son las cosas, ¿vale? Esta preocupación nace además de la herencia kantiana. O sea, estamos dentro de lo que es la herencia de Kant, de esa preocupación que tiene Kant por definir lo que es la percepción, el fenómeno, y separar el noúmeno, lo que hay en el mundo. Pero claro, incluso en esa separación, Kant se encuentra con una problemática que él va a resolver con un dualismo bastante fuerte entre lo que es percibir las cosas sean lo que sean en sí mismas, y lo que es crear conceptos, pensar esas representaciones y darles un sentido. Kant va a resolverlo con un dualismo muy fuerte. Lo que está en la mente está a priori. Bueno, está a priori todo, ¿no? Pero hay conceptos en la mente a priori. Hay formas de representación en la mente que son a priori. Y hay representaciones del mundo, hay sensaciones que complementan, que le dan contenido a esos a priori. Y ya está. Y son dos cosas separadas, ¿vale? Cassirer no le va a convencer esto, no le convence este dualismo extremo, y de hecho, en lo que vamos a ver hoy precisamente es un intento de Cassirer por componer una explicación en la cual no exista este dualismo, sino que haya niveles, grados de desarrollo de la conceptualización. Y explicar, a fin de cuentas, lo que es crear símbolos, representaciones del mundo, no como algo separado del mundo o separado de las percepciones que tenemos del mundo, porque recordemos que aquí estamos en el ámbito ya de la fenomenología, de herencia kantiana, y cuando hablamos de mundo estamos hablando de las percepciones del mundo, ¿vale? O sea, cuando yo hable de mundo,
yo diga en el mundo, ¿vale? En el mundo hay tal cosa. Estoy refiriéndome a la representación, no, a las sensaciones que tenemos del mundo. Porque aquí estamos en un plano, en un ámbito, en el que ya el referirse a lo que son las cosas en sí no tiene sentido. ¿Vale? Para Cassirer, en general para la fenomenología, para toda la herencia kantiana, referirse a lo que este vaso es en sí mismo no tiene sentido. Yo puedo hablar de lo que percibo. De que percibo una cosa a la que llamo vaso. ¿Vale? Pero no puedo hablar de la cosa en sí misma. Hablo de la percepción y hablo de mi concepto de vaso. ¿Vale? Entonces Cassirer se va a mover en ese ámbito. La percepción y el concepto. Entonces, Cassirer se plantea este problema. ¿Cómo demonios defino, cómo demonios explico lo que es simbolizar y cómo demonios distingo, trazo los límites entre la percepción que yo tengo de las cosas y los conceptos? Y hasta qué punto el tener conceptos depende de la percepción y hasta qué punto lo que yo digo que estoy percibiendo ya es un concepto o ya es un símbolo. Ya está siendo una forma de lenguaje. ¿Vale? Y cómo los lenguajes que nosotros tenemos, los conceptos que nosotros desarrollamos, influyen también en lo que yo digo que estoy percibiendo de las cosas. Porque para empezar tenemos conceptos básicos referentes a el conocimiento que tenemos del mundo, ¿de acuerdo? Que trazan distinciones muy fundamentales que podemos cuestionar. Por ejemplo, la distinción entre sujeto y objeto, entre lo interno y lo externo, entre lo real y lo aparente. O sea, lo real y lo aparente son conceptos que nosotros hemos desarrollado a partir de un conocimiento del mundo, pero cuando yo digo que percibo algo y que eso es una apariencia y lo real es otra cosa que he percibido también, yo estoy aplicando conceptos a la percepción, no estoy basándome en la percepción en sí misma. ¿De acuerdo? Entonces, superar esos conceptos va a ser también algo importante para Cassirer. Porque al final son conceptos que limitan la investigación, son conceptos que restringen el acercamiento que nosotros tenemos a la percepción de las cosas, a la percepción en sí misma. Y que no se pueden trabajar, o no se pueden utilizar en el caso de las percepciones como conceptos irreductibles. Si yo utilizo a la hora de hablar del yo, de qué soy yo como individuo o de qué son mis percepciones, yo utilizo la distinción entre lo interno y lo externo al sujeto y la aplico como si fuera irreductible, como si ahí ya de base hubiera una distinción más allá de la cual no se puede ir porque hay una separación rigurosa porque los conceptos dicen que la hay, pues no estoy aproximándome de la manera más pura, de la forma más directa a esa realidad de la que quiero hablar. Y aquí Cassirer lo que va a hacer es proponer una especie, podríamos decir, de constructivismo que forma parte de la fenomenología, de gran parte de la fenomenología, ¿vale? Esa especie de constructivismo, de construcción del conocimiento, de los símbolos, parte de que no hay una separación rigurosa, clara y distinta entre lo que es percibir, lo que es la sensación y lo que es la simbolización. No hay una separación previa, rigurosísima de lo que es eso, sino que nosotros vamos trazando esa distinción a medida que conocemos, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que para Cassirer lo que va a definir la simbolización no es el hecho de que exista simbolización como un proceso separado de la percepción, sino que tenemos una capacidad de percibir y simbolizar que poco a poco, desde niveles más generales o más básicos, más sensibles, hasta niveles más desarrollados, más abstractos, va distinguiendo percepciones de símbolos, ¿vale? Pero esa distinción es un estado muy posterior
de la capacidad que tenemos para identificar cosas en el mundo. Esas diferencias entre lo que es percibir y lo que es simbolizar no preexisten al propio hecho de simbolizar. Y esto es algo que además depende de la propia cultura y del lenguaje que se hable y del lenguaje en el que aprendemos, ¿vale? Y el entorno en el que vivimos. Al final, lo que va a decir Cassirer es que sí es verdad que hay patrones, de hecho esto después lo vamos a ver, hay formas en las que habitualmente se dan esa simbolización por la propia naturaleza del conocimiento humano. Eso también depende de condicionamientos culturales, ambientales y de todo. Es decir, que depende de cómo se construye la simbolización particularmente, ¿vale? No es que haya una especie de símbolos que preexisten y los accedemos a ellos mediante un proceso de tal, porque la experiencia nos da... No, se construye, se va construyendo en cada momento. Y por tanto hay procesos de creación de esos símbolos, de esos conceptos, hay procesos de destrucción o desaparición de esos conceptos, hay procesos de transformación, ¿vale? Los símbolos se transforman también, como Rosalía, yo me transformo, pues Cassirer es una Rosalía filosófica, podemos decir. De modo que esas transformaciones y esas construcciones de conceptos lo que generan son etapas, niveles, momentos en los que estamos hablando, utilizando conceptos que dependen solamente quizás de la percepción, de que yo perciba los objetos que me rodean de cierta manera, pero también utilizamos conceptos más abstractos. Y es curioso, vamos a ir viendo esto también, ese paso de lo sensible, de lo más sensible a lo más abstracto, no es exactamente lineal. Bueno, esto yo lo voy a explicar después. Pero no es exactamente lineal, sino que estos conceptos se van entremezclando continuamente, ¿vale? Entonces, la labor, digamos, del fenomenólogo, hasta cierto punto, es desentrañar dentro de esos conceptos que utilizamos, unos junto a otros, cuáles son más primarios en cuanto a la percepción y cuáles son más secundarios en cuanto que dependen de esos conceptos que hemos percibido y digamos, se construyen a partir de ellos. Hay más porque hay muchos matices, pero yo voy a hablar de 3 niveles, ¿de acuerdo? Primero, el nivel de la sensibilidad, es decir, de símbolos que refieren a cosas que directamente percibimos. Por ejemplo, un color, ¿vale? El rojo. El rojo se refiere a algo que estamos percibiendo, le hemos puesto un nombre, que es el nombre rojo y ya está. No tiene más vuelta, ¿vale? A un espectro de color que percibimos le hemos puesto el nombre rojo. Punto, ¿vale? O incluso dentro de la percepción, de esa percepción más sensible, de esos conceptos más sensibles, podemos hablar de algunos conceptos más complejos, como los conceptos que refieren a relaciones entre elementos, ¿vale? Un cuadrado, ¿vale? O mejor dicho, un cuadrilátero. Un cuadrilátero es una figura de 4 lados. Hay 4 lados, 4 líneas relacionadas entre sí, de forma que se juntan. Lo podemos percibir, ¿vale? Este marco que yo tengo aquí es un cuadrilátero. Ya está. Lo podemos percibir, hay 4 lados juntos, no hay más, ¿vale? Luego, eso se puede llevar a conceptos más complejos, ¿vale? Sobre todo en el caso de las matemáticas, de la geometría, cuando empezamos con las abstracciones, llegamos a un punto en el que algo que en principio se refiere a la percepción, como es tener 4 lados, se puede llevar a un nivel abstracto en el cual pues ya no depende de la percepción, depende de una comprensión intelectual, un ámbito cognitivo en el cual ya hay unas diferencias más finas y abstractas. Por supuesto, esto no puede darse si no es a partir de nociones más simples y que se pueden percibir, ¿vale? Pero hay un salto, hay una diferencia en la graduación de esos conceptos, dependiendo de su complejidad. Bien, esto eran los sensibles, que me he liado a hablar de otra cosa. El segundo nivel serían las intuiciones, las intuiciones, ¿vale? Que principalmente va a hablar de 3, que son espacio y tiempo. Y después también está la intuición del yo. En el caso de Cassirer, más una construcción, ¿vale? Intuitiva, además. ¿Por qué son intuitivos? Porque yo no puedo percibir
digamos, la identidad del yo, ¿de acuerdo? A mí mismo, como sujeto cognoscente, no puedo percibirme. Puedo intuir que tiene que haber un yo que fundamente, que estoy pensando, que me distingo del mundo, que tengo una interioridad y una exterioridad, que soy un sujeto frente a objetos, etcétera, etcétera. Todo eso se relaciona con el concepto de yo. Pero depende de qué, de percepciones que tengo sobre el mundo, de percepciones particulares que tengo. El yo no lo percibo como algo particular. El espacio, en abstracto, no lo percibo como algo particular. Percibo cosas y yo digo que están en un espacio. ¿Por qué? Porque a partir de relaciones establezco que hay un espacio formado por o revelado o en el cual se posicionan ciertos elementos. O digo que hay un tiempo en el cual suceden ciertos eventos, ¿de acuerdo? Pero en sí mismo el espacio, el tiempo, el yo, no los percibo, los tengo que intuir. Y finalmente estarían los conceptos abstractos, ¿vale? El nivel de los conceptos abstractos, que realmente podríamos distinguir en dos. Unos que están ligados al lenguaje y otros que son más puramente intelectuales, que están ligados al pensamiento abstracto. Y claro, aquí, por ejemplo, Cassirer ponía algunos ejemplos. Dice que Cassirer, que en este caso, que hay un tránsito entre lo que serían los conceptos puramente lingüísticos, que son más básicos, y luego los conceptos cognitivos del pensamiento, que serían más complejos y que dependen de los otros y que al mismo tiempo tienen menos relación aún con lo que es el mundo, con lo que son las percepciones que tenemos del mundo, ¿vale? Y de hecho, plantea algunos problemas. Había uno interesante que me ha apuntado por aquí, que es ejemplo problemático del color, ¿vale? Esto guarda relación con un otro directo en el que estuvimos hablando, además, aquí, del color magenta y de la distinción entre lo que es la luz, la percepción o interpretación de la luz como color, y luego, tercer nivel, la identificación lingüística, cultural, de colores con un nombre que abarca un abanico de esas percepciones o de esas interpretaciones de la luz, que llamamos color, y que distingue colores primarios, colores secundarios, matices dentro de esos colores, y por tanto hace una construcción por grados de lo que es el color. ¿Qué va a decir Cassirer con respecto al color? Que es muy interesante también para entenderlo en este sentido. Básicamente que hay un problema, y es que la percepción de ciertas, o más bien, ciertas percepciones, como por ejemplo la del color, son singulares y sus cualidades no pueden generalizarse, ¿vale? Esto cuando está hablando de los colores particulares, de las percepciones singulares del color, ¿de acuerdo? Nosotros cuando decimos que algo es rojo, estamos asociando, generalizando una serie de características, pero realmente nos estamos refiriendo a un abanico de color, y dentro de ese abanico, cada percepción particular podría distinguirse y podría ser singular, ¿vale? Y la característica, lo cualitativo de esos colores no se puede abstraer, más allá de la idea de color. Incluso cuando yo hablo del color, por ejemplo, hay culturas, hay sistemas lingüísticos y culturales en los que el blanco, que nosotros distinguimos como blanco, se distingue como muchos más colores, ¿vale? No ya es que haya matices de blanco, blancos más claros, blancos más oscuros, nosotros podemos distinguir blancos más claros, blancos más oscuros, pero no le damos un nombre peculiar a cada blanco como si fuera un color diferente, sino que los interpretamos como tonos de blanco, ¿vale? La diferencia a nivel lingüístico, a nivel conceptual y por tanto a nivel simbólico y a nivel de, digamos, de interpretación de las sensaciones que tenemos del mundo, está en darle una importancia fundamental como color diferente a esos tonos, que los percibimos igual, ¿vale? Pero cuando les damos un nombre y les damos una autonomía como colores propios, cada uno diferente del otro, tenemos más herramientas para distinguir. Tenemos más herramientas
a la hora de hablar, o sea, yo puedo deciros que esta pared es blanca y estaréis de acuerdo conmigo. Nadie va a decir, pero es blanca un poco oscura. No tendría sentido, ¿vale? Si yo digo que algo blanco claro es blanco y algo blanco oscuro es blanco, el mismo nombre nos sirve. Pero si yo tengo 20 nombres para el blanco y digo el nombre número 15 en lugar del número 16, alguien va a venir y decir, no es el número 15, es el número 16. ¿Vale? Porque tenemos una distinción fina, conceptual, por la cual esto ya no es blanco, es Triskuski, ¿vale? Tenemos el blanco y tenemos el Triskuski. Pues si esto, por el tono, no es blanco, sino que es Triskuski, pues alguien me vendrá a decir, oiga, eso no es blanco, ¿vale? Y va a tener más relevancia lingüísticamente el utilizar bien esos matices, mientras que cuando lo utilizamos como un color genérico, blanco, no tiene tanta importancia, ¿de acuerdo? Pero, más allá de eso, que son construcciones lingüísticas, que podemos hilar y podemos comprender, la percepción singular, y es por el motivo por el que podemos hacer tantas distinciones finas, que es que cada matiz presenta una percepción diferente que no se puede generalizar, sino que simplemente el concepto abarca un abanico y punto. El pensamiento completamente puro, mudo, no conocería la oposición de verdadero y falso, la cual es creada en y por el lenguaje. Así pues, la cuestión del valor y origen del concepto nos conduce necesariamente a la cuestión del origen de la palabra. Esto lo dice en relación con este paso que os he dicho de los conceptos lingüísticos o las abstracciones lingüísticas a las abstracciones conceptuales, las abstracciones del pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que esa creación de conceptos abstractos mentales, puramente mentales, que además muchos filósofos han considerado como en sí mismos verdaderos, un acceso a una especie de verdad superior, preexistentes o verdaderos anteriormente a cualquier conocimiento, incluso proveniente de un conocimiento a priori que no depende de un conocimiento más básico, ¿vale? Incluso esta idea que tenemos todavía de que las matemáticas no dependen de la experiencia, sino que es una comprensión intelectual pura, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Todo eso no puede funcionar si no se basa en conceptos más básicos. Esa construcción lingüística previa nos permite identificar lo verdadero y lo falso, nos permite identificar muchos conceptos que desde el punto de vista intelectual, por ejemplo, a nivel matemático, a nivel geométrico, etcétera, utilizamos, y que evidentemente esas abstracciones y toda esa construcción de conocimiento que establecemos en las ciencias requieren precisamente pues, el tener una base lingüística que se refiere a la percepción que tenemos del mundo y que vaya desarrollándose en un proceso cada vez más complejo. Porque, por ejemplo, estas ideas que él menciona de lo verdadero y lo falso no dependen de una comprensión intelectual, dependen de una forma de hablar del mundo. Dependen de que yo hable del mundo utilizando la idea de que algo es cierto o algo es falso. ¿Por qué? Porque he ido percibiendo cosas del mundo. Resulta que hay trozos de lenguaje que he escuchado de alguien que decía que este vaso tiene tang y era falso, no lo tenía tang. Entonces a eso lo llamo falso. Y hago esas construcciones lingüísticas para distinguir los discursos que se refieren verdaderamente al mundo y los que se refieren falsamente al mundo. Y a partir de ahí construyo más complejamente un sistema de pensamiento en el cual investigo la verdad, investigo la falsedad, etcétera, etcétera. No puede trazarse una tajante línea divisoria entre el campo de lo sensible y el campo de lo inteligible en forma tal que ambos quedaran como esferas aisladas entre sí.
correspondiendo a cada una de ellas una especie propia e independiente de realidad, ¿vale? Dice, básicamente, o sea, lo que estaba explicando yo, que si hacemos una distinción, una decisión fuerte entre lo sensible y lo inteligible, como si fueran, dice, como si fueran dos esferas separadas, como si cada uno correspondiera a una realidad distinta, ¿de acuerdo? No podemos entender de dónde viene el conocimiento. Necesitamos interrelaciones para comprender el origen del conocimiento, ¿vale? Y son estas interrelaciones lo que investiga con lo que desarrolla Cassirer con estos niveles de simbolización que él establece. Además, y esto es importante, Cassirer hace referencia a veces, dentro de estos niveles que él está exponiendo, que pretenden ser fluidos, establece muchas veces circularidades. Lo cual puede plantearse como algo problemático, porque evidentemente una explicación circular pues al final no explica nada, o puede plantearse de forma un poco más interesante, un poco más sugerente, como formando parte de un sistema más complejo en el que no hay una progresión lineal de conceptos, sino que los propios conceptos se van interrelacionando y llevándose unos a otros a estadios más complejos. Entonces, lo que nos permite es analizar cómo se ha hecho ese proceso, aunque tenga circularidades, cómo se ha ido realizando ese proceso desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿vale? Incluso yo creo que a veces podríamos hablar más de espirales que de círculos, porque Cassirer incluso en algún momento llega a hablarnos de que estos círculos se van ampliando, ¿vale? Es decir, que no es que se vuelva al mismo concepto, sino que al pasar por todo un círculo y volver al mismo concepto, se va ampliando el círculo, ¿vale? De manera que cada vez nos llevan a mayores abstracciones. Por ejemplo, esto se ve muy, muy claramente cuando él habla de los números, cuando habla de las matemáticas. Hay formas de simbolizar los números más simples, que se refieren directamente a la percepción, ¿vale? Yo hablo de uno, de dos cosas, de tres cosas. Y después hay abstracciones de lo que son los números, de lo que es el uno, de lo que es la unidad, de lo que es la dualidad. Hay mayores abstracciones en el caso de los cálculos matemáticos, que ya llevan a conceptos intelectuales más complejos. Entonces, hablando en general de los números, nos podemos encontrar diferentes niveles de diferentes grados de conocimiento. Y esos grados no dependen del hecho de que sean números o que sean manzanas, ¿vale? No depende de eso, sino que depende de el nivel de complejidad por el cual, y todo el proceso por el cual han ido pasando esos conceptos y toda la transformación que han sufrido a través de un proceso de simbolización. Esto es la parte más general de la propuesta de Cassirer. Pero para ir cerrando, porque tampoco quiero tirarme muchísimo tiempo, voy a meterme en un caso más particular, que es el del concepto de espacio. Con el espacio ya estamos en el ámbito de la intuición, ¿vale? Y para Cassirer, y me parece a mí también me ha parecido que es muy interesante en este aspecto, el espacio es muy representativo de esta mezcla entre lo perceptivo o lo sensible y lo simbólico. Es muy, muy representativo de esta especie de fusión que quiere hacer Cassirer, de relación, de interrelación que quiere hacer Cassirer entre lo que percibimos del mundo y el pensamiento, el lenguaje, las formas de hablar de él y de pensar, de conceptualizar las cosas. Dentro de los conceptos espaciales hay algunas nociones más básicas, más perceptibles, más dependientes de relaciones, ¿de acuerdo? Como la distancia, la posición, pero el tamaño también es algo espacial. Ocupas un lugar, ocupas un espacio, un volumen, etc. Pero luego tenemos conceptos espaciales más abstractos. Ya no es solamente identificar características perceptibles con una abstracción o con una intuición que es el espacio,
sino que estamos generando, para empezar, la propia idea del espacio, de que existe un espacio al margen de las cosas que ocupan ese espacio, la idea de las coordenadas, etcétera, etcétera, sino que incluso abstraemos intelectualmente la idea de lo interior y lo exterior. Hablamos de algo interno y externo, que es la idea sobre la que se funda el yo. Cuando yo hablo del yo, de mi identidad, necesito hablar de una interioridad y una exterioridad, que son conceptos espaciales. Entonces, es muy interesante cómo en este proceso Cassirer va desgajando, intentando buscar lo más básico y poco a poco nos va desarrollando estos conceptos que van entrelazándose y necesitándose unos a otros, porque en nuestro lenguaje, en nuestra forma de referirnos a las cosas, en la forma de referirnos a nuestras percepciones, esos conceptos están siempre entremezclados, se dan siempre en relación unos con otros. Nosotros podemos trazar hipótesis coherentes con respecto a la sucesión de ideas, con respecto a la sucesión de los conceptos que utilizamos. Algunos son más básicos y otros son más complejos. Demostrar que en el proceso de adquisición del lenguaje sucede así es más complicado. La propuesta que hace Cassirer, en los límites que propone Cassirer, realmente tiene mucho de ejercicio hipotético. Nos puede servir para analizar los conceptos, para ver cuáles son los conceptos más simples, conceptos más complejos y ver las relaciones. Pero hay un aspecto hipotético difícil de superar. Cassirer, la Rosalía de la filosofía. Los símbolos se transforman, como Rosalía, yo me transformo. El concepto de espacio, yo me transformo. El concepto de tiempo, yo me transformo. Si no habéis leído a Cassirer, toda su obra está escrita en esta fórmula. Se puede poner Rosalía de fondo e ir cantando todo lo que dice Cassirer.